Sí, papá, te damos gracias. Gracias porque tú permites este momento para hablarnos a nuestro espíritu, para alimentarnos de tu palabra. Papá, te damos gracias porque recibimos verdad. Gracias por lo que el Espíritu Santo va a ministrar a nuestro espíritu. Te damos gracias por los que estamos, por la vida de cada uno, por los que se van a conectar y por los que van a ver este video, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ah, pues estamos aprendiendo a dar pasos de fe y a vivir fe. Eh, Vamos a continuar desde el lugar donde terminamos en la sesión pasada, que vimos el primer paso de fe, que era ya no verme en tinieblas, verme en luz. El segundo paso de fe es verme y vivir libre de la esclavitud que representa la naturaleza humana, con todas las diferentes servidumbres que esa esclavitud impone. Y esto es algo en lo que Abba va a estar trabajando profundamente en nuestros corazones para que al dar este paso de fe, recordemos que dar el paso de fe es entrar a una vivencia eterna en el poder de Dios. Pero esa vivencia tiene que ser iniciada y luego perfeccionada, establecida, perfeccionada en nosotros hasta la plenitud de Cristo, o sea, hasta que lo vivamos como Jesús lo vive, exactamente como Él lo vive. Y por lo tanto, tanto el verme en luz y aprender a vivir siendo alumbrado, lo cual me encanta porque nunca nos va a dar permiso de vernos como eh, iluminados, ¿no? Que por nosotros mismos tenemos algo que se va a prestar a vanidad o orgullo, sino todo lo contrario. Vamos a vernos en la gracia de Abba, siendo iluminados por el Espíritu Santo, con la palabra de verdad. Y de la misma manera, este segundo paso de fe, y vamos a leer la escritura, Colosenses 1, 13 y 14. Um, Creo que leímos esto un poco la semana pasada, pero soy guiado a que regresemos aquí. Vamos a empezar desde el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es una maravillosa oración, ¿verdad? Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y solo un paréntesis para que prestemos atención al tipo de sabiduría y de inteligencia que como hijos vamos a aprender a recibir y a participar. No es la inteligencia del mundo, sino es sabiduría e inteligencia espiritual, la que te da el Espíritu, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este paso de fe, entonces, implica el aprender a vivir libertad, siendo libre. En 2 Corintios capítulo 3 dice: donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y todo lo que podríamos todavía considerar como servidumbre existe solamente en el concepto que ignora la nueva creación que somos. En otras palabras, si yo me ubico en ser la nueva persona que soy, nacida de Dios, creada en su semejanza, de su propia simiente, esa nueva criatura jamás va a ser esclava. Esa nueva creación es incorruptible, esa nueva creación crece en la semejanza de Dios porque nació de Él. Pero donde mi entendimiento no está establecido en esa identidad divina, allí va a ocurrir estos eventos donde permito que los poderes que me sometían a servidumbre en mi existencia humana todavía tengan poder sobre mí, todavía ejerzan dominio. Pero es un acto que yo estoy permitiendo, y que lo que el Espíritu Santo me va a llevar a entender es: todo lo que tienes que hacer es rehusarlo, porque tienes autoridad ahora para ser libre. Y cuando eliges ubicarte en esta nueva creación que eres, entonces el poder de Dios respalda tu libertad. ¿Te das cuenta? Pero todos tenemos que aprender a ubicarnos y a pararnos allí en fe, a estar firmes y esta es la instrucción del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no volváis al yugo de esclavitud. Así que queda clarísimo, ¿no?, que Cristo me ha hecho libre, ya soy libre, pero yo tengo que aprender a vivir esa libertad. Porque el caso de ser libre es que puedo elegir, es que me corresponde a mí tomar las decisiones, y por lo tanto debo de aprender al entrar a esta vivencia eterna de libertad a permanecer en libertad. Bueno, esto implica entonces que Abba permita que los poderes que esclavizan continúen buscando hacerlo. O sea, que se les permita provocarme a esclavitud. Porque de otra forma nunca aprendería a ser libre, a elegir,
¿sí? Si desde el día que yo vengo a Jesús, al enemigo se le prohíbe hablarme, se le prohíbe acercarse a mí, se le prohíbe a todas las huestes de maldad de las regiones celestes, ya no pueden acercarse a Cristóbal o a Elizabeth o a Helen o a Marco, o a Félix, porque ya son hijos de Dios, entonces nunca aprenderíamos a estar firmes. Y esto es la esencia de Efesios capítulo 6, donde se nos enseña que estamos rodeados de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, de gobernadores de tinieblas, etcétera, etcétera. Pero para nada es el caso de que eso sea una amenaza a quien somos. ¿Sí? Es todo lo contrario. Nosotros somos una amenaza a esas entidades. Pero tenemos que descubrirlo, tenemos que aprender a vivir libertad. Y es así como se va a purificar nuestra fe en esta verdad. Recuerda que todo es por fe, todo es en fe, pero esa fe tiene que ser purificada en cada uno de nosotros. Y entonces cuando estás viviendo las acechanzas del enemigo, los dardos de fuego del maligno, el propósito de Abba no es aterrorizarte, sino enseñarte, convencerte de que eres libre, de que eres incorruptible, de que eres invulnerable a todas las acciones del enemigo si permaneces siendo la nueva creación que existe en Cristo. Porque en esa nueva creación participas de la naturaleza de Dios. Y Dios no puede ser vencido por el mal. ¿Sí? Entonces, quiero escucharles en relación a este paso de fe, qué les está mostrando el Espíritu Santo y cómo está conectando seguramente algunas vivencias que ustedes han tenido ya en relación a ser libres, a ejercer tu libertad. Puede ser que ya lo hayas vivido o puede ser que te está mostrando, mira, aquí te volviste a someter a esclavitud, pero no deberías. En fin, entonces vamos a escucharles y vamos a permitir al Espíritu Santo esclarecer, alumbrar bien clara esta verdad en nuestros espíritus para que podamos vivirla. ¿Quién quiere iniciar? Yo. Adelante, Félix. Saludos a todos. Bendiciones. Gracias. Ahorita que comentabas sobre que no es una amenaza para nosotros, ¿no? La influencia o el ataque más bien del enemigo. Me recordé de una anécdota de un evangelista que se hacía acompañar por un cantante, voy a omitir su nombre, pero en el círculo evangélico es muy conocido, ¿no? De la vieja guardia. Y este cantante, pues, en uno de los eventos, en una campaña, miró y creo que fue impactado por tanta manifestación demoníaca que hubo esa noche allí. Y resulta que él no podía dormir, según el mismo testimonio, ¿no?, de él.
no podía dormir, estaban en el hotel y eran las 2 de la mañana y más y no podía dormir. Y va a la habitación del evangelista, le tocó la puerta y le dice, oye, fíjate que no puedo dormir, dice, tengo muchos ataques del enemigo, se me revela todo eso que hubo anoche. Dice, ¿y tú cómo te sientes? Le dijo al evangelista, y el evangelista le dice, bueno, yo no los dejo dormir a ellos, dice. Entonces, creo que esa es la posición que debemos tener, ¿no? Como hijos. Nosotros realmente ser la amenaza para ellos. Y como referías, creo que cada uno de nosotros ha tenido sus vivencias, ¿no? En cuanto a eso. Tiempos atrás, pues eso era mi coco, ¿no? Que cuando se manifestaban demonios y toda esa cosa, y era una lucha, ¿no? Y que pues uno no sabía a veces en ciertos casos qué hacer. Y pues uno le inventaba de todo ahí un poco, ¿no? Y a fin de que se fueran. Les comento rápido así de un caso que vivimos en la Ciudad de México. Después del terremoto hubo mucha manifestación demoníaca ahí. Teníamos unos jóvenes en la iglesia que pues aparentemente vivían una vida correcta, ¿no? De cristianos y de todo eso. Pero resulta que posterior al terremoto, una de las muchachas se endemonió prácticamente, ¿no? Y nos las trajeron al templo, estuvimos ministrándola, pero en esa administración el enemigo se manifestó más terrible, porque entonces su primo y su hermana también se endemoniaron. Ya no era una, eran 3 personas con las que teníamos que estar batallando ahí, ¿no? Y la verdad fueron horas y puedo decir que hasta días de mucha lucha intensa. Finalmente papá nos dio la victoria y se descubrió que la muchacha que primeramente se endemonió, en compañía de su hermana y de su primo, se practicó un aborto. Y entonces el feto lo enterraron en una maceta del jardín de su casa. ¿Sí? Y eso fue una puerta abierta terrible, ¿no? Para que el enemigo hiciera estragos en esas personas, en esa familia. Lo que quiero decir con esto es que sí, tenemos vivencias, pero con el tiempo Dios nos va dando la sabiduría, no sé si se puede decir que la experiencia, ¿no? En cuanto a cómo tratar estos asuntos, ¿sí? Pienso que también son pasos de fe, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra las mismas tinieblas, ¿no? Pero gracias a papá que él nos da su respaldo, su fortaleza, su protección, y uno va aprendiendo a depender de él en todas las áreas de nuestra vida. Pero esos son luchas fuertes, son luchas muy, muy terribles, ¿no? Pero qué bueno que lo tenemos a él de nuestro lado, y me impresionan las palabras de Jesús cuando dice, hablando del diablo, dice, él no tiene nada en mí. Y entonces creo que esa sería la mejor vivencia de fe, ¿no? Que el enemigo no tenga nada en nosotros. Ese es mi comentario ahorita. Gracias. Gracias Félix. Definitivamente en situaciones donde otras personas le han creído al enemigo y por lo tanto han caído en sus lazos y en sus trampas y llegan al punto de volverse templos de demonios, ¿no? Tienes ahí uno de los segmentos de la actividad del enemigo.
Pero quiero invitarnos a considerar que el enemigo está trabajando constantemente para corromper la verdad en nosotros. Y es lo que ha estado haciendo en la iglesia por miles de años. Y por eso ves todos los frutos de la carne que se ven, como lo que acaba de mencionar Félix, ¿no? Chicos que están en la iglesia, que aparentemente están bien, pero han caído en engaños, en esclavitudes y no saben vivir fe, por lo tanto complican las cosas, ¿no? Y cometen más errores, y todos hemos estado en situaciones similares. Entonces, para cada uno de nosotros este asunto de vivir libertad esto es no negociable, o sea, es parte del paquete de ser hechos hijos de Dios. Y incluye estas interacciones necesarias contra las huestes del enemigo, pero siguiendo la instrucción del Espíritu, que es: no uses tu poder. Por eso dice en Efesios 6, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No te muevas, estar firme, es no te muevas. Y entiende cómo estás protegido por tu Padre, porque la armadura es de Dios, no es nuestra. Y esa es una de las grandes equivocaciones de interpretar la Biblia por cuenta propia, ¿no? Dice, poneos o vestíos la armadura de Dios, y estamos pensando que yo me voy a poner todos estos elementos de la armadura, y la armadura es de Dios, la espada es del Espíritu. ¿Y por qué me sirven? Porque esa es la protección que Abba me está brindando en Él. ¿Sí? Si permanezco en Él, entonces su yelmo de salvación, su coraza de justicia, etcétera, etcétera, me guarda. Y de ninguna manera la figura que pinta el Espíritu Santo es de que yo voy a estar enfrentando al diablo por mi propia cuenta. No. No, Dios no necesita ese tipo de cosas. Lo que quiere es que yo aprenda a permanecer en Él. Y que pueda desde adentro de Él ver al enemigo, ver los dardos de fuego, pero saber que ninguno va a penetrar hacia mí porque yo estoy en Dios. Entonces esto es muy amplio. Este paso de fe es muy amplio. Tiene que ver con este asunto directamente con las cuestiones espirituales de maldad. Tiene que ver con la autoridad personal que se te concede para que elijas. Y lo vimos en el capítulo anterior, los dos factores que gobiernan mi existencia es las obras de Dios y qué hago yo, qué elijo yo. Y estar en esa libertad que me es concedida, pero yo tengo que elegir permanecer en ella. Estar firmes en la libertad con que Cristo me ha hecho libre indica que hay fuerzas queriendo moverme de allí. Y me corresponde elegir permanecer. Y esa elección permite que el poder de Dios entonces actúe en mi ser para permanecer. ¿Sí? No es que yo me esté agarrando con las uñas de los pies y de las manos y vea cómo le haga para que no me tumben, ¿no? No. Para nada. El poder es de Dios. La fuerza es de Dios, la sabiduría es de Dios. Me es impartida, pero la elección es mía. Entonces esto es muy importante y es parte de nuestra escuela, y el Espíritu Santo va a estarnos pues mostrando
y ejercitándonos, adiestrándonos en esta vivencia de libertad. ¿Quién sigue? Elizabeth. Sí, bueno, primero el comentario, ese último comentario estaba como que me trajo a recordar esos reportajes que se hacen, ¿no? De que de una manera controlada hay papás que permiten que sus hijos sean acercados, que extraños se acerquen, ¿no? Y que les pregunten, mira, ¿quieres un dulce? O mira, ¿quieres venir a ver los perritos que tengo en el carro? ¿No? Y los papás están por acá viendo desde una cámara que está escondida, ¿no? Cómo van a reaccionar sus hijos, si le hacen caso al extraño o no, si se van a ir con él o no. Entonces, como que eso vino a mi mente cuando veo que sí, que mi papá permite esos dardos y yo, en mi caso, esta semana o este fin de semana he estado viviendo como los síntomas de depresión. Yo viví depresión muchos años y no, como que me sentía muy rara, como todos los días he estado dando ese paso de fe de decir yo soy luz, entonces voy a andar como hija de luz y funcionar así. Cuando sentía síntomas decía yo, esto no entiendo, pero no lo había visto así, o sea, no me había visto así, que mi papá estaba permitiendo esto para que yo viniera a pararme en fe y estar firme en él y en su poder. Y eso era lo que quería comentar, de cómo si yo lo estoy viviendo y a mí me bendice mucho que él quiera dejarme entender qué es lo que está haciendo, que él tiene todo bajo control. Precisamente, Elizabeth, esta es una magnífica ilustración de la vivencia de esta verdad, ¿no? Todo donde hemos sido esclavos, todo donde porque en todos nosotros, lo entendamos todavía o no, el enemigo hizo sus obras. Sí, por eso en 1 de Juan 3:8 dice, todo el que practica el pecado es del diablo, ¿no? Y luego termina diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando el Espíritu Santo empezó a mostrarme a mí esta verdad y a invitarme a permitir que las obras del diablo en mí fuesen deshechas, entonces yo dije, pero pues yo soy cristiano, o sea, ¿qué obras del diablo? Y empezó a mostrarme en cada segmento de mi vida cosas que el enemigo había sembrado, que yo había aceptado y que él cultiva y hace crecer en ti y te va convenciendo para crear estas convicciones y estos razonamientos que se vuelven fortalezas en tu vida, fortalezas de maldad que te esclavizan. Entonces, el proceso de Dios siempre es confrontar esas cosas. Y en esas cosas enseñarte a resolver en tu espíritu, ya no someterte a ellas. Yo creo que nos conviene muchísimo ver en la Escritura la instrucción del Espíritu Santo. Vamos a Romanos, el capítulo 6, porque es una de las porciones más claras en este aspecto. Empezando con el versículo 12, que
es el inicio de la instrucción de cómo vivir el producto del bautismo en Cristo, ¿no? Está en los versículos anteriores, donde se nos enseña que cuando venimos a Cristo, Abba nos bautiza en la muerte de Cristo, todos hemos visto ya esto, para destruir a nuestro hombre viejo juntamente con Él en la cruz y resucitarnos juntamente con Él, una nueva creación. Entonces, realmente la instrucción empieza en el versículo 10, porque dice, hablando de Jesús, dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y nos lleva a semejanza. Y quiero comentarles de parte del Espíritu Santo que tengamos abiertos los ojos a la innumerable cantidad de veces que el Espíritu Santo nos trae a semejanza con Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 11. Así también vosotros. Eso es semejanza. Igual a Jesús. Así como Jesús, así también tú. Considérate muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús, tu Señor. ¿Sí? Jesús lidió con el pecado una vez por todas. Y yo debo considerarme igual a Él. Ya la cuestión del pecado ya se acabó. Y eso pelea con la cabeza. No, pero pues, ¿qué pasa cuando me enojo? ¿Qué pasa cuando esto? ¿Qué pasa cuando fallo? ¿Qué pasa cuando...? Pues lo que pasa es que estás reubicándote en el hombre viejo. Es lo que pasa. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces el versículo 12 dice, no reine pues en ti el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ahí está la instrucción de vivir libertad. Dice, no lo permitas. Y esa palabra te da la autoridad de decir que no. Cuando Dios te dice, no hagas eso, en lugar, es que me cuesta trabajo. Ahí está un engaño trabajando. No lo vas a hacer en tu fuerza. Sí, va a operar el poder de Dios, es su palabra dándote esta autoridad de decir que no. Y luego el versículo 13, ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, por ejemplo, Elizabeth, vienen los pensamientos, las memorias, las condiciones que te provocan al sentimentalismo, a la nostalgia, qué sé yo, cómo opera la depresión, el caminito ese que ya el enemigo había formado en ti, ¿no? Y regresa a eso. Y parte de ti que no está viviendo todavía en la firmeza de este paso de fe, tiende a volverse a someter, ¿sí? Porque empiezas a reaccionar a los síntomas en lugar de ubicarte en la verdad. Y allí es donde ocurre el problema, ¿sí? Para otras personas es tentación a la corrupción sexual, temor, avaricia, envidia, celos, qué sé yo, lo que sea, no importa. Todo es pecado. Entonces, lo que debo aprender a hacer es, ahí vienen estas cosas, no son producto de Dios en mí, no son parte de mí como nueva creación. Entonces yo debo ubicarme y no presentarle mis miembros para que gobierne eso en mí, porque si tú te prestas a los pensamientos y les das camino, y luego tus sentimientos se engranan y ya te sientes triste, y desde esa tristeza y desde esa condición oras y haces lo que tú quieras, pero ya le diste lugar, ¿sí? Ya no estás en fe porque ya estás, ay Padre, me siento mal porque mira que esto siempre me pasa. Como quiera que sea, ¿ok? Entonces, lo digo para beneficio de todos. Ahí he estado yo. El asunto de la muerte de mi madre a los 6 años de mi edad
era una de esas cosas en mi vida, ¿no? Que el enemigo provocaba y buscando amargarme, buscando esclavizar. Es que él usa todo para esclavizarte. Es que tal persona me ofendió y ya te lo está recordando a la hora necesaria para buscar esclavizarte. Es que metí la pata con esto y ya está buscando esclavizar. Y ahí es donde nos sometemos, ¿sí? Entonces la instrucción de Dios es, no lo hagas. En lugar de eso, preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos, y tus miembros preséntaselos a Dios como instrumentos de justicia. Ahora vamos a hablar de esa acción, ¿sí? Ya entendimos que Abba permite, a propósito, que el pecado siga tratando de asediarte, que el enemigo siga tratando de provocarte. ¿Para qué lo hace? Para que aprendas a negarte a la esclavitud. ¿Sí? Entonces, esa es la lección que hay que aprender. Y la instrucción aquí es, bueno, ¿qué hago? Preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos. Esa parte me fascina porque lo que el Espíritu Santo me ha mostrado hasta hoy al respecto es que nunca se le pone un parche al pasado, ¿no? De decir, no, si yo nunca he sido pecador, no, al contrario, soy resucitado. Sí, entonces no niego lo que sucedió, pero ya no soy esa persona. Vivo de entre los muertos. Padre, gracias por resucitarme juntamente con Jesús. Empieza el Espíritu Santo. Cuando tú en tu corazón eliges ubicarte en esto, vas a ver al Espíritu Santo fluir verdad desde tu espíritu para que la hables, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando empiezas a hablar la verdad que el Espíritu Santo empieza a poner en tu corazón, la salvación de Dios opera. ¿Cuál es esa salvación? Pues que va a quedar vencida la depresión con todas sus conexiones que ha tenido a tu vida. Pero tú tienes que aprender a pararte firme. El que está adicto a drogas tiene que aprender a pararse firme. Es la misma acción. Las herramientas de Dios son maravillosas porque son tan poderosas que se aplican a todo, ¿sí? El perdón se aplica para todo el pecado, los que tú has hecho y los que han hecho en tu contra. La salvación se aplica para hacerte libre de toda esclavitud, de toda amenaza. Pero yo tengo que reconocer ese jalón, esa inercia, esa fuerza de gravedad que me quiere jalar para abajo otra vez. Y tengo que aprender a responder. Fíjate la instrucción. No es respóndele al pecado y respóndele al diablo y te da un montón de frases que decirle al diablo. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo declara, tú no vas a pelear la batalla. Te lo dice. Mía es la batalla, yo pelearé, dice el Señor. Dice, cuando el enemigo venga contra ti como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. ¿Qué vas a hacer tú? Presentarte a Dios como vivo de entre los muertos. Es decir, Abba, tú me resucitaste juntamente con Jesús y me presento a ti. Y aquí están los miembros de mi cuerpo, mis pensamientos, mi mente, mis sentimientos, mi alma, mi espíritu, delante de ti para que tú lo uses para justicia y no va a ser esclavo ya mi ser de nada que no sea divino.
De nada, porque Dios no te esclaviza. Entonces, se cumple el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de ti. ¿Sí? En Romanos 7 dice que el pecado se enseñorea del hombre, que enseñoreamiento quiere decir esclavizar. ¿Sí? El señorío es el gobierno justo y perfecto de Dios. El enseñoreamiento es la corrupción del señorío y esclaviza. Y entonces Dios declara, el pecado no se enseñoreará de ti, porque ya no estás bajo la ley del pecado y de la muerte, estás bajo la gracia. Bueno, quiero nada más llegar al versículo, un par de versículos más, para que sigamos comentando. Entonces el versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Seas del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, has obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Entonces, el punto está en este versículo 16. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Y aquí está la clave de aprender a vivir libertad. Entonces, lo que Abba ha hecho es hacerte libre aquí adentro. Y lo que Él quiere es que ensayes esa libertad, que crezcas en ella. ¿Y cómo lo va a hacer? Con los verdugos de la esclavitud que viviste antes viniendo a querer dominar. ¿Sí? Exigiendo. ¿Por qué creen que dice Jesús, cuando el espíritu malo sale de una persona, anda errante, ¿verdad? Y cuando no encuentra otra casa, regresa a la que salió, y si la encuentra vacía, entonces va y trae a 7 peores que él, y entran y el estado de esa persona es peor que antes. ¿Quién lo dejó entrar de nuevo? Pues la misma persona que lo dejó entrar la primera vez. El diablo no se puede meter en alguien, ningún demonio puede entrar a alguien nada más porque quieren. Si eso fuera, la raza humana estaría hasta el tope. La persona le tiene que dar lugar. Y obviamente él se mete por engaño. Sí, es un tema muy vasto y hay mucha verdad que eventualmente Dios nos va a mostrar al respecto. Pero el punto entonces es que al ser adoptados, ninguna persona que es de Cristo es esclava. Aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero tengo que aprender a vivir esa libertad, y lo voy a hacer en la presencia del enemigo, en la presencia de las huestes de maldad, en la presencia de los esclavizadores. Ahí es donde mi Padre quiere que yo aprenda a pararme en esta verdad y hacer que funcione en mí su poder. Y esto a mí me ha dado una claridad maravillosa, porque cuando vienen asuntos, como estás diciendo, Elizabeth, ¿no? Pues empezó a venir otra vez este asunto de la depresión, y entonces ya no hay confusión. ¿Sí? Y pueden venir así de la nada cosas que
que tú dices, no, pues si eso ya Dios lo trató en mi vida, ¿desde cuándo? Nunca le des lugar. Preséntate de inmediato a Dios. Eso es la acción, la reacción natural. Yo le llamo reacciona a Dios. No reacciones al pecado, no reacciones al diablo, no reacciones al pasado, no reacciones a las personas, no reacciones a nadie. Reacciona a Dios. Preséntate a Dios. Y preséntate como resucitada. ¿Sí? Porque eso exige que te ubiques en quien eres ahora como hija. Y al hacer eso, instantáneamente el poder de Dios actúa en tu ser y tú vives libertad en la cara del diablo. Eso es lo que Dios quiere. Y no sé si lo dijimos la semana pasada o lo dijimos en otro grupo, no recuerdo, pero a donde Abba quiere llevarnos es a cumplir la promesa de que el enemigo huya de ti, no tú de él. Y por eso dice, sométete a Dios, resiste al diablo, y él huirá de ti. A ver, Elizabeth, cuéntanos, ¿qué está haciendo Dios ahí contigo? Es que yo crecí en una iglesia muy tradicional. Yo mucho tiempo pues no tenía nada en contacto con el Espíritu Santo, y cuando empecé a tener depresión, pues también entró, gracias a Dios, el Espíritu Santo a hablarme. Y por mucho tiempo yo le tuve mucho miedo a Satanás, ¿no? Por todas las mentiras que me dijo, y sí siento como tuvo su pie, ¿no?, aquí en mi cuello, y pero un buen día, o sea, el Espíritu Santo me convenció de que ya no más, de que era libre y de todo eso. Entonces, así me he visto. De hecho, la semana pasada no estuve en clase porque en donde estamos aquí, en la iglesia donde estamos, mi papá me ha puesto así para hacer luz, y eso es lo que estoy viviendo, ¿no? Que junto con Jesús estamos deshaciendo las obras del diablo, ¿no?, en las personas, porque así me tocó estar con unas hermanas que habían tenido un desacuerdo, unas hermanas que son líderes, y ya llevaban un buen tiempo así. Entonces mi papá, hablando conmigo, habló vida a esa relación de estas hermanas que habían sido amigas y que se habían enemistado, y justo ese día, el lunes pasado, una de ellas me pidió que pudiera estar yo en presente cuando iban a platicar, y fue hermoso cómo ver que se deshizo esa obra de mentira, ¿no? Entonces yo estoy súper gozosa viviendo ser luz con mi papá. Por eso digo que cuando empecé a sentir esa opresión en mi pecho, y empezaban a venir así, como dice usted, pensamientos y sentimientos, pues sí me agarraron en curva, porque yo estaba muy contenta haciendo luz. Pero veo, o sea, que mi papá simplemente quiere traerme a un mayor convencimiento de que él es el que corre de mí, no es que yo otra vez voy a regresar a tener miedo, él me trae una mayor salvación todavía de las obras que él había hecho. Maravilloso, gracias, Elizabeth. Maravillosa la obra de Dios. Marco, te escuchamos. Sí, Dios me está revelando cosas interesantes. Quiero comentarles dos experiencias que he tenido, pero antes de ello, un comentario. Se inició un grupo de
un grupo para vivir los procesos de transformación, empezando con la fase 1, y Dios me pidió que participara de ese grupo. Yo no soy el facilitador, pero Dios me pidió que participara. Y en ese grupo está una persona que ha vivido en depresión mucho tiempo también, y que le tiene pavor a la depresión. Y entonces nos estaba platicando cómo empezó a ver que venía la depresión, y entonces él entró en pánico y empezó a decir mentiras en su trabajo y se metió en enredos y se fue complicando. Y yo fui guiado a comentarle que el problema empezó cuando él empezó a tenerle miedo a la depresión. O sea, no estaba viviendo la depresión, estaba empezando a tener síntomas de depresión, y eso hizo surgir en él el miedo. Y ese miedo fue el que le dio la puerta a todo lo demás. Realmente el momento en que surge el miedo, entiendo que es el momento preciso para voltear a Dios, como los versículos que nos comentabas de Romanos 6, y decirle: papá, esto que está saliendo de mí no es mío, o sea, no viene de ti, esto que está saliendo de mí quiere volverme a esclavizar, y pues te lo entrego, límpiame de esto, ¿no? Es el momento preciso en que podemos entregarle a Dios las cosas que van surgiendo, porque si le damos cabida y empezamos a hacer cosas equivocadas, como en ese caso de mentir, pues se va enredando el asunto, ¿no? Y ahorita a mí me ahorita que Liz nos estaba comentando con mucha honestidad lo que ella estaba viviendo, se me brincó otra cosa interesante, ¿no? Estos procesos que nos estamos viviendo, pues nos están trayendo verdad, nos están dando verdad, Abba nos está alimentando en este tiempo, y bueno, pues sí puede ser que Dios nos pida que hagamos otra cosa diferente y no participemos en provisión que Abba nos está dando de verdad, ¿no? Pero yo no sé si no sé si decir esto, pero bueno, si entra en mí la tentación, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Ya dije lo que sentí de Abba comentar, y voy a entrar a participar desde las vivencias que tengo yo, ¿no? Una de ellas es en el campo de la provisión. Como ustedes saben, viví de los últimos 6 meses de una herencia que mi mamá nos dejó a los hermanos, y bueno, esta herencia ya se terminó. Y la semana pasada, el viernes no este viernes que pasó, sino el anterior, mi esposa fue invitada al lugar donde nació, en Valle de Santiago, Guanajuato, y al cumpleaños de una de sus hermanas mayores, que cumplía 85 años. Y bueno, se reunió la familia allá para celebrar este evento. Mi esposa fue, y bueno, se decidió quedarse unos días más, y allá estuvo, y esto llegó precisamente en el momento en que se acabó el dinero. Y yo había estado siendo engañado, creo yo, no sé exactamente, pero por una cosa. Abba me mostró desde hace varios años atrás de la importancia de no pedirle a las personas dinero prestado, de no pedir nada,
para mi provisión, confiando en que Él es el que es mi proveedor. Sin embargo, estaba yo teniendo una práctica que Abba está destruyendo en estos momentos, que era una práctica que yo encontré leyendo la vida de George Müller, que este hombre pues en Alemania mantuvo varios orfanatorios y comentan que sin pedirle dinero a nadie, ¿no? Su vida es muy interesante, no sé si ustedes hayan incursionado en ella, pero este hombre lo que hacía, efectivamente no pedía dinero, pero sí hablaba desde el púlpito de las necesidades que había. Y entonces Dios tocaba corazones de los asistentes para llevarlos a suplir para estas necesidades, y efectivamente no le pedía a nadie directamente, ¿no? Y yo me quedé con esa idea, dije, bueno, pues si la gente no lee la mente ni se da cuenta de lo que está pasando dentro de mí, es válido decir cuando tengo una necesidad que tengo necesidad. Y si Dios toca algún corazón que pueda suplir esa necesidad, bueno, Él lo va a hacer, ¿no? Y así estuve funcionando un buen rato, ¿no? Pero en esta ocasión que se acabó el dinero, fui guiado por el Espíritu Santo a no comentarle a nadie lo que estaba yo viviendo, ¿no? Y fue interesantísimo cómo Dios, que realmente sabe lo que tengo necesidades, intervino y participó de esto. Regresa mi esposa de allá el jueves, porque el viernes íbamos a ir al Instituto Nacional de Rehabilitación para que me revisaran los neurólogos, y ella me acompaña. Y el jueves regresó, el viernes nos fuimos allá, y bueno, el sábado me dice, oye, pues ya no tenemos fruta, no tenemos papaya, lo que desayunamos, necesito para comprar papaya. Yo tenía 120 pesos y necesito comprar leche. Entonces le di el billete a 100 que traía, le dije, pues compra la papaya y la leche, ¿no? Y me dice, también necesito 1,000 pesos para la despensa. Y yo no tenía nada. Y le dije, bueno, compra la papaya y la leche para la despensa. Los 1,000 pesos que necesitas en este momento no los tengo, pero al rato los voy a tener. Y bueno, ella hizo un comentario ahí medio agrio y todo, y se fue a comprar la papaya. Y exactamente en ese momento en que ella se fue a comprar la papaya, me llama un amigo y me dice, te llamo para avisarte que te acabo de apostar 2,500 pesos. Y entonces se me hizo asombroso me pareció maravilloso comprobar la fidelidad de Dios, que aparte de que no comenté yo específicamente esa necesidad que tenía, Dios realmente sí conoce mis necesidades y las suple, y confirma la promesa que hace en Mateo 6, diciendo, tu Padre sabe necesidad de que tienes necesidad, ¿no? Y entonces me di cuenta que durante mucho tiempo me privé de vivir esta gracia tan maravillosa de parte de Dios, por esa idea equivocada de que yo podía comentar mis necesidades abiertamente, ¿no? Y bueno, pues es un testimonio que les doy, que reafirma esto de los pasos, que cuando empiezas a dar pasos de fe, se van afirmando las convicciones
que nuestro Padre quiere formar en nosotros, ¿no? Entonces fue maravillosa esta vivencia, y algo cambió en mi interior, algo muy importante cambió en mi corazón, y me siento afirmado en lo que estoy viviendo por parte de mi Padre, ¿no? Y las convicciones que Él está formando en mí. Y la otra vivencia que les quiero comentar está relacionada con mi vista, que pues se sigue deteriorando. Cuando yo comento, es que ya prácticamente no veo nada, pues sí, no veo nada, pero veo todavía un poquito. Y la siguiente vez se cae otra vez a la mitad, así como por mitades se va cayendo la vista, ¿no? Pero esto ha sido maravilloso porque estoy viviendo de parte de Dios la certeza más grande de que Él está a cargo de todo, que Él me hizo promesas, que es poderoso para cumplirlas, y que recordando este pasaje de Hebreos 4, donde Dios habla de la fe de Abraham, que considerando su cuerpo, que no consideró su cuerpo ya como muerto, sino que se fortaleció en fe. Yo estoy teniendo esa vivencia actualmente, esta fortaleza de parte de mi Padre, un fortalecimiento sobrenatural de fe al confirmarme en esta decisión de no hacer nada, de no operarme, y confiar en que Él va a hacer y va a cumplir lo que prometió. Y esto me está fortaleciendo interiormente maravillosamente, ¿no? A pesar de que prácticamente ya no veo, pero tengo mucha confianza y mucha certeza de que de parte de Dios voy en el camino que Él quiere vivir, que Él quiere que viva, ¿no? Y esto se me hace también maravilloso. Son como dos experiencias que van en el mismo sentido, de que al dar pasos de fe, las convicciones se van confirmando, ¿no? Y bueno, les quería comentar esto. Gracias. Marco, sabe que nosotros estamos orando por ti. Sí, gracias. Y que sabemos que nuestro papá va a cumplir su palabra. Sí, gracias, yo también lo sé. Así será. Sí, y no niego que vienen ataques y dudas que el enemigo quiere sembrar en mi mente, en mi corazón, y de repente salgo a la calle y no veo, y digo, ay, ya no veo, ¿no? pero inmediatamente Dios entra a reforzar, ¿no? A reforzar esta convicción que Él me ha dado de que estoy caminando bien. En esta vez que fuimos a rehabilitación el viernes pasado, la cita pasada, la doctora me insistió mucho en que me operara, y yo traté de explicarle por qué no me quería operar, pero evidentemente fue infructuosa esa explicación. Y yo pensaba que en esta ocasión me iba a volver a insistir, y yo pues iba con mucha convicción pensando que si me volvía a insistir le iba a volver a decir que no, con mucha decencia y con mucha suavidad, sin brusquedad, ¿no? Pero no me dijo nada, y además me dieron de alta, ¿no? Me dieron de alta ya de los mareos. Consideraron que ya no era necesario que yo siguiera asistiendo con ellos, a menos que yo me sintiera mal, ¿no?
Y entonces, pues gracias a Dios, estoy teniendo esta vivencia y les agradezco mucho, mucho, mucho de veras sus oraciones. Gracias. Gracias, Marco. Se dan cuenta, sin excepción, en diferentes aspectos, cada uno estamos viviendo o siendo traídos a la vivencia de estas verdades, ¿no? Y entender cómo el Espíritu Santo trabaja para cumplir la voluntad de Abba en la vida de cada hijo, cada hija, y entender que no puede dejarnos vulnerables a esclavitudes, que tienen que ser confrontadas, que tienen que ser purificadas, que tenemos que ser santificados, no a la fuerza, y eso es lo que demora o extiende o complica a veces nuestra vida, porque decidimos salirnos de fe, ¿no? Decidimos continuar mezclando la verdad con cosas. Y esto que ha comentado Marco de cómo está siendo purificado en esta parte de su vida, que ha sido y es parte de la verdad que Dios está escribiendo en el corazón de Marcos sobre provisión. Y por un lado nos ha comentado del prospecto de abundancia que Dios está generando, ¿no? De una manera maravillosa, y luego esta otra cara de la cosa, que donde pues no hay ingresos de parte del negocio por el momento, porque la obra de Dios está siendo perfeccionada en él, y eso todos tenemos que vivir también cuando escuchamos y conocemos a nuestros hermanos y convivimos, vivir la guianza del Espíritu en cómo interceder. No sabemos, nunca vamos a saber cómo interceder correctamente, porque necesitamos la provisión del Espíritu Santo en ese momento, ¿no? Para esa situación, para esa persona, y seguir esa dirección, esa guianza que nos sea dada, creyéndole a nuestro Padre que Él está siendo fiel con su Hijo, que Él está siendo fiel con su hija. Y cuando Él te indica participar en sus obras, pues lo haces y descansas el asunto en Abba, ¿no? Para que nunca estemos abriéndole puertas. ¿Cómo se le abre una puerta al enemigo? Cuando le permitimos sembrar duda, confusión, etc. Y allí empieza a ya no operar nuestro ser en libertad. Entonces me parece maravilloso todo esto, cómo Dios lo está haciendo. Helen, te toca. Sí, gracias. Pues me doy cuenta cuán importante es dar esos pasos de fe para no estancarnos, sino conformarnos con lo que primero vivimos, ¿no? Y experimentamos algo con Dios y querernos conformar con nada más con esa experiencia, ¿no? Yo les voy a compartir lo que apenas viví, y también me doy cuenta que mi papá nos da su verdad, nos revela su verdad para que inmediatamente la vayamos a vivir. Y lo que he estado recibiendo, y me doy cuenta que mi papá ya me había hablado de esa verdad y ahora me toca vivirla, ¿no? Nosotros, les comento que aquí en el lugar donde nos venimos a vivir, pues todavía está como muy rural, no hay calles pavimentadas. Entonces mi sobrina y yo nos dimos a la tarea de estar promoviendo todo esto con el municipio, de pedir que nos pavimenten nuestra calle. Y para eso tuvimos que organizarnos como vecinos y hicimos un grupo de WhatsApp. Y también eso nos llevó también a participar de lo que el municipio tiene para nosotros como vecinos,
de parte de seguridad, porque aquí en el municipio hay muchos asaltos a casas y muchos robos. Entonces el municipio está otorgando alarmas este, a ciertas calles que estén organizados. Entonces eso nos llevó a hacer el grupo también de WhatsApp y a organizarnos, y pues nos dan unas pláticas de cómo utilizar la alarma. Y pues ya no las habían otorgado, y, y como a las 2 semanas, 3 semanas que nos otorgaron la alarma, mi sobrina y yo, que hemos estado viendo todo esto, a ella vive aquí al fondo de la casa, a ella la asaltan. Entran 4 sujetos a su casa, gracias a Dios que ellos no estaban, ellos tienen 3 niños, y estaba yo en casa, pero salimos a hacer unas compras, y en eso en el grupo mandan que estaban unos sujetos sacando cosas de la casa de la vecina, y pues ya nos regresamos, y cuando ya llegamos pues se movilizó todo en el WhatsApp, se llamó a la patrulla y todo eso. Llegando, pues estaban los vecinos, y un vecino me dijo a mí, y claro, lo vi así como que si el diablo me estuviera hablando, porque me dice, es que eso les pasa a ustedes dos, dice, por andar haciendo todo esto, dice, esto es, este asalto es porque ustedes lo provocaron, y porque ya esto va en contra de ustedes, dice, por estar organizando todo esto. Y me lo dijo así de una manera, su cara y sus ademanes, una acusación muy fuerte, ¿no?, hacia mi persona. Y él me dijo eso, dice, esto ya va en contra de ustedes, dice, y esto le pasó a ella por todo lo que ustedes están haciendo, porque pues los enemigos, los rateros, dice, no están tranquilos de que ustedes estén haciendo esto, y por eso les pasó esto. Y para mí fue muy fuerte, ¿no? O sea, recibí esa acusación, la recibí porque sí me dio miedo como me lo estaba diciendo, y luego vi un panorama de que pues sí era en contra de nosotros, y que esto me podía pasar a mí también en un futuro, ¿no? Porque pues fue una amenaza. y, y pues de repente me dio miedo, y pues ver ahí, por ejemplo, todo el ambiente, ¿no? Las patrullas, a mi sobrina pues angustiada, con miedo, y todo, ¿no? Estaban haciendo un recuento de todo lo que robaron, y yo me vi en un futuro, le digo, esto me puede pasar a mí, o sea, es cierto lo que está diciendo esta persona, pero me encanta el Espíritu Santo, ¿no? O sea, eso yo me llevé todavía, estaba acostada en la cama y en la noche estaba pensando en eso. Pero me encanta el Espíritu Santo que me dice, eres hija. Y, y cuando yo dije, sí es cierto, yo soy hija. Y le dije, Padre, yo soy tu hija. Y yo soy luz, y estoy en la luz, y yo no tengo que tener este miedo no es de ti. Yo no recibo eso. Y cómo, pues eso es tan rápido, ¿no? Que viene esa paz de mi padre, ¿no? Yo todavía le comentaba a mi esposo, dice, oye, le digo, eso que me dijo fue muy fuerte para mí, le decía, y me dice, no pasa nada, dice, no oigas eso. Todavía me dijo él, pero bueno, cuando yo ya recibí esto del Espíritu Santo, me dijo, eres hija. Y yo me ubiqué como hija. Yo lo recibí porque he estado aprendiendo esto, a dar esos pasos de fe. Y me impresionó el otro día con esa seguridad, ¿no? Con eso que puso mi padre en mí, de no tener miedo a eso y seguir adelante, y todavía nosotros invitamos a los otros vecinos a que ellos pongan su alarma, y vinieron otra vez las autoridades y todo, y pues nosotros ahí, o sea, ya no permití ese miedo. Me sentí segura en mi padre. Entonces, esos pasos de fe son importantes, y ahora entiendo con esta plática que mi papá permite esas cosas para que yo me reafirme en él,
y pueda avanzar, ¿no? Con esa fe que solo Él nos da y con esa seguridad de que pues ya no estamos en tinieblas, ya ahora estoy en la luz. Y bueno, eso es lo que les puedo compartir. Hay muchas cosas, pero bueno, lo que les puedo compartir ahorita. Muchas gracias, Helen. Ven lo maravilloso que es esta escuela divina que el Espíritu Santo está efectuando con cada uno de nosotros. Enseñarnos a ser libres tiene tantas implicaciones porque la naturaleza humana es esclava, esa es su naturaleza. Y entonces, todo, por ejemplo, esta amenaza, ¿no? Encubierta o casi descarada de decir, bueno, te metiste, ahora te aguantas. ¿Y qué busca? Que te sometas al temor, que te sometas a la angustia, que te sometas a las amenazas. Y lo que leímos ahorita en Romanos 6 es importantísimo. Por eso el Espíritu Santo, así como dice, ¿no sabes que fuiste bautizado en Cristo? Pues no lo sabía. Bueno, recíbelo. Igual nos dice, ¿no sabes que eres esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer? Y eso es un ejercicio importantísimo para cada uno de nosotros. Porque los dardos de fuego son permitidos por Abba. No para que te dañen, sino para que aprendas a resistir en fe, a ubicarte en quién eres, a presentarte a Dios como viva de entre los muertos, a recibir verdad, a recibir guianza del Espíritu, a que se cumpla el propósito de Dios en permitir esos ataques. ¿Sí? Ese es el chiste de toda esta escuela, es que resultemos como Jesús es. Jesús todo lo ve el Padre. Si alguien viene a mí, el Padre lo permitió. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Padre, ¿qué quieres hacer? Muéstrame tu propósito. Y se une al propósito del Padre. Eso es mansedumbre. Mansedumbre es dejar que el Espíritu Santo te guíe, buscar que la voluntad del Padre se cumpla. Y entonces, en lugar de tener el enfoque en el diablo, ¿no? Que es lo que sucede cuando no estamos en fe, inevitablemente el enfoque se torna al amenazador, al perjudicador, a cómo me protejo, ¿no? Pero ese cómo me protejo no tiene nada que ver con fe. Porque fe ve a Dios cumpliendo su obligación de protección. Porque es parte del pacto. Cuando dice en el nuevo pacto, dice, y seré tu Dios. ¡Wow! Esa es la promesa absoluta, o sea, es el compromiso que Él hace de todo lo que está en mi poder hacer y ser para ti, lo comprometo contigo. Entonces, cuando estoy en fe y le estoy creyendo a mi Padre, nada viene a mí que Él no lo sepa. Y si viene, Él tiene un propósito de bien en esto. Pues mi cabeza puede no entender qué de bueno tiene, ¿verdad? Que hay asaltantes en mi colonia y que me estén amenazando así de frente, estas personas. Pero mi espíritu tiene que resolver si voy a vivir la salvación de mi Padre. Si voy a permitirle cumplir su propósito en mí. Y cuando se quiere dar esa reacción de temor, pues eso pone en evidencia la parte en mí que no está arraigada en Dios todavía. Porque lo que está arraigado en Dios se va a reír del enemigo, o sea, ya no hace mella, ya no hay. Ese es el estado de Jesús. ¿Tú crees que Jesús siente miedo ante el enemigo? Cuando el enemigo lo vino a visitar allá al desierto, para mí fue como lo que el Espíritu Santo me muestra en cuanto al estado de ánimo de Jesús, es como
él sabía que había que vencer por nosotros, él tenía que vencer esas tentaciones, no porque en él hubiera concupiscencia. ¿Sí? Cuando el enemigo le ofrece los reinos de la tierra y Jesús está viendo la verdad, esto es de mi Padre y es mío, no es tuyo. ¿Cómo te atreves tú a ofrecerme gloria y poder? Tú no tienes poder. Entonces, allí es a donde quiere traernos Abba, es a entendernos, a conocernos como hijos ante los ataques del enemigo. Y cuando Helen nos comparte, dice, me ubiqué en ser hija. Bueno, esa es la obra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo oye un hijo o una hija de Dios las amenazas del enemigo? Pues las oye con el Padre, no oyes al enemigo, oyes a tu Padre. Aquí puede estar el enemigo blasfemando, amenazando, haciendo lo que quiera, pero en mi corazón no estoy recibiendo eso. Estoy recibiendo la voz de mi Padre. ¿Sí? En una ocasión en que Abba me permitió participar con él en romper un yugo de esclavitud demoníaca en las hijas de un pastor que se habían metido en líos y habían abierto la puerta. La guianza que yo recibí fue nada más permitir que el amor de Abba fluyera hacia esta niña que estaba ahí manifestando al diablo, ¿no? Y el cuadro que ella presentaba era terrible, o sea, era una cosa totalmente diabólica. Y Abba me dijo, mira sus ojos y ámala. Y fue lo que yo hice. Y hablar las palabras que él me dio para ella, no para el demonio. Y decirle, si tú recibes el amor de Dios, Él quiere librarte. Y la mirada era diabólica, pero adentro está el espíritu de esta persona. Y ella recibió la palabra que Dios le habló. Y que salió una lágrima de su ojo. Y el enemigo la hacía retorcerse y gritar y hacer un montón de cosas. Y los hermanos querían hacer el típico jaripeo, ¿no? De domar y no la toquen. No, el enemigo no puede dañarnos. Si usted tiene miedo, por favor, váyase, no esté aquí. Y cuando ella recibió, así, sin nada más, quedó libre. Entonces, el poder de Dios Dios no... Me encanta Ezequiel 14, 28, porque nos muestra allí el poder de Dios cuando habla de Satanás. Satanás trató de usurpar el reino, el trono de Dios, y dice que todo lo que Dios hizo, ni siquiera le dirigió la palabra, no levantó un dedo, no nada, sencillamente hizo que fuego saliera de en medio de él y lo consumiera. ¿Sí? Ese es nuestro Padre. Y Elizabeth, tú dijiste hace rato que sentías el pie del diablo aquí. Pues la promesa de Dios es que Él va a hacer que tú pongas tu pie sobre la cabeza de Él. Entonces tiene que purificar en ti todo este temor y memorias y todo para poder traerte a ese día en el que ya sin temor, en su poder, le ordene al enemigo que agache la cabeza para que tú pongas tu pie encima de él. ¿Sí? No va a ser un acto de terror, va a ser un acto de victoria, va a ser un acto de amor, va a ser un acto de paz, va a ser un acto de vida, de poder.
¿Sí? Entonces, esta perspectiva que este paso de fe abre, porque acuérdate, fe te permite ver, para que tengas esta esperanza de las cosas que te han sido prometidas, y una certeza de esta esperanza y una convicción de lo que todavía no has visto corroborado, ¿no?, en tu vivencia, pero le crees a Dios. Así que, pues esto es un paso, como todos los pasos de fe son eternamente importantes. Verme siendo luz, siendo alumbrado, verme en libertad y con el derecho de participar de la naturaleza de Dios. Y estas cosas van de la mano. Sí, van íntegramente unidas. No puedes ser libre sin la naturaleza de Dios operando en ti. Porque es la naturaleza divina la que te hace invulnerable, la que te hace incorruptible. Y esa verdad va a crecer, y me sigue gustando cada día más el icono que Dios nos dio, la semilla germinando, porque es precisamente donde estamos. Sí, es entrando a permitir que esta vida divina, en esta verdad específica, arraigue. Y si arraiga, entonces va a sacar su tallo, y va a crecer, y va a madurar, y va a fructificar. Y es importantísimo vernos en el cuidado de Abba, que es el labrador. ¿Se acuerdan? Jesús dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Y decirle: Padre, alimenta esta verdad en mí. Y no te confundas cuando, para alimentar esa verdad, Él permite estas diversas situaciones en las que es el ambiente o el caso ideal para que vivas la verdad que Él te ha invitado a recibir y a permitir que opere en ti en su poder. Pues esto me parece maravilloso, maravilloso. Vamos a introducir el próximo paso de fe. ¿De acuerdo? El próximo paso de fe es establecerme en la verdad de que Abba, Jesús y el Espíritu Santo habitan en mi espíritu eternamente. Y esto es Juan 14, 15 al 17 y verso 23. Y Elizabeth, te vamos a invitar que lo leas, por favor. Tengo la versión internacional, ¿está bien? Sí, está bien. No. Dice: lo personalizo. Si tú me amas, obedecerás mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él te dará otro consolador para que te acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero tú sí lo conoces, porque vive contigo y estará en ti. Y el 23 también. Sí. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Entonces tienes allí, en esos versos, a Abba, a Jesús y al Espíritu Santo viviendo en ti. Este paso de fe tiene implicaciones enormes, ¿no?
yo diría inmedibles, porque en el original el versículo 23 usa una palabra de vivienda que quiere decir el lugar favorito para habitar. Y eso es algo maravilloso. Recibir la verdad de que de todos los lugares que Abba ha creado, su lugar favorito para habitar es mi espíritu, es tu espíritu. Eso es enorme, ¿sí? Y procesar eso con Dios, eso es algo enorme. Y vamos a estar trabajando con el Espíritu Santo en eso en la próxima sesión. Que de paso les digo, la próxima semana no vamos a tener sesión porque vamos a estar viajando. Cierro el paréntesis. Pero vamos a estar permitiéndole al Espíritu Santo expander esa implicación de esta verdad. El lugar favorito. Soy la habitación favorita de mi Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Otra implicación es que soy una casa viva. En las cartas de Pedro, el Espíritu Santo habla de esto, ¿no? Somos piedras vivas, siendo hecho una casa espiritual, un sacerdocio santo para Dios. Y esto es algo importantísimo, porque la verdad sobre el tipo de vivienda que soy, el tipo de morada que soy una morada que me hace uno con Dios. No soy una morada que es extraña, como aquí donde estoy ahorita, pues las paredes son de yeso y de metal y de madera y de qué sé yo. No tiene nada que ver conmigo, sencillamente un lugar que me resguarda del exterior. Pero en el caso nuestro es mi espíritu. Dios es espíritu, yo soy espíritu. He nacido de Él, estoy hecho de la misma materia que Él es. Y eso nos permite ser uno. Sí, y es importantísima esa verdad de qué soy ahora para Abba. Sí, que es un hijo para Abba. Y vamos a entrar a ver esto y entendernos entonces y procesar el recibirte como templo, como casa de Dios, como habitación favorita, como participante, finalmente, participante de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Es enorme. Entonces, me encanta cómo ha preparado, ha dispuesto nuestro Padre el hacernos sus hijos. Y con cada paso de fe vamos a entender más claramente la dimensión de esta adopción que nos ha sido dada y la grandeza del corazón de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la importancia que se nos ha dado a cada uno y por qué no hay jerarquías, ¿sí? La única diferencia está en crecimiento, pero el que tú crezcas y avances más que otra persona no te hace más grande que esa persona, más importante que esa persona. Sencillamente eres un participante más amplio
de lo que otros todavía no han recibido, pero no cambias de valor, no cambias de importancia. Para Abba todos, él es equitativo, ¿no? Su equidad es perfecta. Y, en fin, es algo, esta vida es algo verdaderamente asombroso. Así que con esta pequeña introducción, pues quedamos invitados a empezar a recibir lo que el Espíritu Santo quiera abundarles a su corazón y a permitir que la vivencia empiece a ocurrir, ¿no? En cada uno de nosotros. Es completamente distinta la idea que teníamos antes de buscar a Dios, de buscar entrar a su presencia, todo eso. ¿Te das cuenta? Eso va a quedar completamente eliminado para saberte en su presencia todo el tiempo y siendo su lugar predilecto. Entonces, ¿cómo se siente tu espíritu cuando en lugar de venir, híjole, no sé si voy a poder entrar, es que es difícil entrar a su presencia, entrar a su gozo, saberte que estás en su gozo, que eres su deleite, que cuando tú le hablas, él sonríe, que eso lo cambia todo. Bueno, comentario final. ¿Quién lo va a hacer? Yo. Por eso es que dice en su palabra que recibamos como niños, ¿no? Que esto lo hizo para bebés. Es tan sencillito, pero con todo lo que traemos complicamos este proceso, pero ahora lo puedo ver, es tan sencillo, tan claro como para bebés. Y le doy gracias a mi Padre por eso, porque no es difícil entrar a su reposo y recibir esa verdad. Estamos aprendiendo y dando esos pasos, ¿no? Que cada vez sea más sencillo para nosotros y recibirlos como recién nacidos, como le dice en su palabra. Gracias. Y en mi caso es también la bendición de poderlo compartir y vivir con mis hijos y ver que ellos pueden crecer en libertad también. Entonces, algún día vamos a tener que hacer un grupo para niños porque yo sé que mis hijos tienen muchas inquietudes que yo no puedo contestar, pero bueno, mi papá sabe. Así es, así es. Pues queda tiempo. Marco, tu comentario final. Pues que esta vida a la que Abba nos está trayendo es una vida pues maravillosa, impensable, que está pues está llena de Él, ¿no? Llena de Dios y que es maravilloso que Él quiera compartir lo que Él es con nosotros, ¿no? Y traerlo a vivir aquí en nosotros, en nuestro interior, ¿no? Así es, gracias Marco. Félix. Sí, trataré de ser breve, ¿no? Además de mi participación aquí en la congregación, pues tengo ahorita ya 2 grupos, uno presencial y otro virtual. Y eso, voy a usar la palabra, me obliga, ¿no? Divinamente a permitirle al Espíritu Santo que me habilite, que me capacite, que me documente Él, ¿sí? Y literalmente yo le he pedido así: Padre, yo quiero que tú me des la habilidad
y para llevar una secuencia con las personas acerca de tu verdad o de tus verdades, ¿no? Y Él lo está haciendo y estoy asombrado que cada día Él me va revelando de su corazón y cómo nació en su mente y en su corazón este diseño tan hermoso, ¿no? Que en su omnipotencia y omnisciencia, pues Él desarrolló este plan que por mucho tiempo, dice la Escritura, estuvo escondido, ¿no? Era un misterio hasta que llegó Jesús y lo manifestó. Y Gálatas 4 me impresiona, ¿no? Cuando dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y hecho súbdito a la ley para liberar a los que estaban oprimidos por la ley. Entonces, en Jesús se manifiesta ese plan divino que era el sueño de Dios y sigue siendo el sueño de Dios, ¿no? Que seres como nosotros, diseñados a la imagen y semejanza de Dios, pudiéramos ser los receptores de su vida y Él tener esa comunión con nosotros, ¿verdad? Y vivir esa vida gloriosa. La comunión que el Padre desea, eso es algo asombroso, ¿no? Y cómo Él se ha dignado a tomarnos a nosotros en cuenta para eso. Y yo soñaba juntamente con Él, y hace unos días, y le decía yo, Padre, qué maravilloso, ¿no? Y te incluí ahí, Cris, a ti, y a varios, ¿no? De los que ya estamos recibiendo la visión de Dios, como en una asamblea así, de puras personas que estamos viviendo ya este carácter divino, ¿no? Que eso, wow, esa convivencia entre seres así, transformados a la imagen de Jesús, ¿verdad? Viviendo la vida de Jesús, eso es glorioso, ¿no? Todavía no se hace una realidad de que estemos todos juntos, ¿verdad? Pero llegará el día en que papá lo va a permitir. Y eso será, wow, el cumplimiento de su sueño, ¿no? Gracias. Hay mucho más que comentar, pero ahí está bien. Padre, eres maravilloso. Y solamente en tu poder podemos recibir la grandeza de tu amor. Gracias por la fe que estás cultivando y perfeccionando en nosotros. Gracias por la obra divina que estás realizando en cada corazón. Gracias por la claridad con que alumbra tu luz. Gracias por tu Espíritu, que nos ama tan tiernamente. Gracias por hacernos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias, porque esta obra continúa sin cesar, de día y de noche, en nuestros corazones. Gracias porque nos estás trayendo a verdadera comunión contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.